Bueno, señores, bienvenidos a esta clase de trigonometría. Vamos a explicar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Quiero dedicar este video a mis estudiantes de quinto. A todos esos estudiantes de quinto quiero dedicarle este video para que entiendan las razones trigonométricas que estamos tratando en clase. Vamos a ver aquí lo siguiente. Empezamos acá. Razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo, que es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Y aquí vamos a señalar algunos de esos elementos que componen, o partes que componen, ese triángulo rectángulo. Empezamos señalando la parte más larga de ese triángulo, o el lado más largo, que se llama hipotenusa. Los demás lados, o sea, los dos lados que faltan, van a ser catetos. Pero ¿qué sucede? Esos catetos van a tener unos apellidos que va a depender mucho del ángulo que yo tome como referencia. Yo voy a tomar como referencia este ángulo que acabo de señalar, lo voy a llamar teta. Por lo tanto, el cateto opuesto al ángulo que yo tome de referencia siempre va a ser ese lado que le queda al frente. Por lo tanto, el cateto opuesto aquí va a ser este de acá. Y el adyacente va a ser el que está al lado, como es este caso. Volvemos y repetimos, el cateto opuesto siempre va a estar al frente del ángulo que tomo como referencia. La hipotenusa va a ser la parte más larga del triángulo y el cateto adyacente siempre va a quedar ahí al ladito, bien cerca del ángulo. Vamos a ver las razones trigonométricas de este triángulo que tenemos acá, para sacar ya las conclusiones o las fórmulas para determinar esas razones trigonométricas. Empezamos con el seno del ángulo teta, que va a ser igual a la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos con la segunda razón trigonométrica, que es el coseno. Coseno del ángulo va a ser igual a la relación que se da entre el cateto adyacente, que lo vemos acá, dividido entre la hipotenusa. ¿Lo ven acá? Dividido entre la hipotenusa. Continuamos por acá. La tangente, señores, va a ser igual al cateto opuesto, que es este cateto de acá, el que le queda frente a mi ángulo, y el cateto adyacente. Como ven acá, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora bien, las demás razones trigonométricas son razones recíprocas a estas tres que ya tenemos. A estas recuerden que son las directas y las que vienen son las recíprocas. La recíproca, tenemos una aquí que se llama cotangente. La cotangente, señores, es la recíproca de la tangente. Si en la tangente yo tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues bueno, su recíproco va a ser cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Simplemente cambian de posición, suben y bajan. Vamos bien. Tengo la siguiente, que es la secante. La secante es la recíproca del coseno. Si nosotros en el coseno tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa, pues aquí simplemente vamos a tener la hipotenusa entre el cateto adyacente. Aquí vamos a ver la siguiente, que es la cosecante. La cosecante es la recíproca del seno. Si en el seno yo tengo cateto opuesto sobre la hipotenusa, pues aquí voy a tener hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos a ver un ejercicio para así entender mejor todo esto. Les recuerdo que estas 6 razones trigonométricas tienen que conocerla, tienen que aprendérsela bien, porque le va a facilitar todo el trabajo en este curso. Vamos a ver aquí ahora. Determina las razones trigonométricas del siguiente triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo acá que tiene como hipotenusa 5. ¿Por qué sé que es la hipotenusa? Bueno, me fijo que es la parte más larga que tiene el triángulo. Tiene el ángulo de referencia, que estoy tomando ese mismo ángulo. Y aquí voy a tener ese 3. Ese 3 representa el cateto opuesto. ¿Por qué el cateto opuesto? Porque siempre decíamos que el cateto opuesto es el que queda frente al ángulo que estoy tomando de referencia. Y aquí voy a tener ya lo que es el cateto adyacente. Vamos con las 6 funciones trigonométricas, como ustedes lo ven acá. Entonces decimos, el seno del ángulo es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Identifico aquí cuál es el cateto opuesto. Bueno, el cateto opuesto es 3 sobre la hipotenusa, que es 5.
Así voy resolviendo esas razones trigonométricas. Tengo el coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pues bueno, yo tengo que el cateto adyacente, decíamos que era el 2, y la hipotenusa es el 5. Bueno, vamos con la tangente de teta. Tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pues aquí tenemos que el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente es 2. Vamos con la cotangente, que como bien decíamos, son recíprocas o es recíproca de la tangente. Si en la tangente yo tengo cateto opuesto sobre adyacente y eso me dio 3 sobre 2, pues aquí simplemente voy a tener 2 sobre 3. Y aquí vamos con la secante. La secante es la recíproca del coseno. Pues si en el coseno yo tengo acá, fíjense, 2 sobre 5, pues aquí simplemente voy a tener 5 sobre 2, que es lo inverso o lo recíproco. Vamos a ver aquí, tenemos hipotenusa sobre el cateto opuesto, pero esa es la recíproca de lo que es el seno. Si en el seno yo tengo 3 sobre 5, pues aquí voy a tener 5 sobre 3. Y de esta manera, señores, nosotros podemos resolver cualquier triángulo o rectángulo aplicando lo que son las razones trigonométricas. No olviden, señores, suscribirse, activar la campanita de notificación y compartir siempre el contenido que nosotros estamos subiendo. Muchas gracias a todos ustedes.